vamos a ver distintos tipos de gráficos que podemos encontrar en el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado. Bien, como habrán visto seguramente en matemática o en años anteriores, los gráficos es una relación entre dos variables, ¿sí? Normalmente tenemos una variable en el eje de las X y otra variable en el eje de las Y. En física esto no es distinto. La única diferencia es que no vamos a tener como variable a X y a Y, sino que en estas ocasiones, o por el momento los gráficos que vamos a ir viendo, vamos a tener en un principio al tiempo en el eje de las abscisas y a la velocidad o a la posición en el eje de las ordenadas. Veamos el primer gráfico. Bien, como ustedes saben, una función es una relación entre dos variables, ¿sí? En matemática, por ejemplo, estaría relacionando la X con la Y, y en este caso estoy relacionando el tiempo con la velocidad, en el caso del primer gráfico, o estoy relacionando el tiempo con la posición, en el caso del segundo gráfico. Ahora vamos a ver estos dos ejemplos. Veamos el primero. Tenemos en el eje de las abscisas el tiempo, que entre paréntesis puse segundos, pero es un mero ejemplo nada más. Podría ser horas, podría ser minutos, días, semanas, meses, años, ¿sí? La cuestión es que en el eje de las abscisas tenemos el tiempo y en el eje de las ordenadas tenemos a la velocidad, que también puse metros por segundo, pero podría ser kilómetros por hora, kilómetros por minuto, hectómetros por meses, no sé, cualquier velocidad que se les ocurra. Obviamente, tanto el tiempo tiene que estar en segundos como la velocidad tiene que estar en metros por segundo. No puedo tener kilómetros por hora y segundos acá, ¿sí? Siempre eso se mantiene, siempre trabajamos con las mismas unidades de medida. Veamos el primer gráfico. Nos está diciendo que tenemos el tiempo en segundos y la velocidad en metros por segundo. El tiempo en segundos. ¿Qué nos está diciendo el gráfico? Tenemos en esta posición 0 segundos, en esta posición 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Sí? En el caso de la velocidad tenemos 1 metro por segundo, 2 metros por segundo y 3 metros por segundo. ¿Qué nos está diciendo este gráfico de acá? Esta línea azul, no sé si se aprecia el color en el video, pero esta línea que es azul, que dice que es la velocidad con respecto al tiempo, nos está diciendo. Entonces, como nosotros en matemática teníamos f de x, normalmente, que era la función con respecto a x, ahora, en lugar de tener f de x, vamos a tener la velocidad con respecto al tiempo. Siempre todo va a ser con respecto al tiempo, porque siempre va a ser nuestra variable independiente. Entonces, el tiempo a 1 segundo, la velocidad va a ser 2 metros por segundo. ¿Sí? Fíjense, el tiempo en 1 segundo, ¿cuánto es la velocidad? 2 metros por segundo. El tiempo en 2 segundos, la velocidad va a ser 2 metros por segundo. Y en un tiempo de 3 segundos, la velocidad va a ser 2 metros por segundo también. ¿Sí? Entonces, independientemente del tiempo que tenga, la velocidad siempre se va a mantener constante, siempre va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, este gráfico representa el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad en este gráfico es constante. Entonces, nosotros cuando tenemos un gráfico que relaciona tiempo y velocidad, y la velocidad se mantiene constante durante el tiempo, entonces corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nosotros estamos relacionando tiempo con posición. Por eso pongo la posición con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este gráfico? Cuando nosotros tenemos un tiempo de 1 segundo, nosotros tenemos una posición de 2 metros. ¿Sí? La posición la estoy midiendo en metros y el tiempo lo estoy midiendo en segundos. ¿Sí?
Por lo tanto, cuando yo tengo un tiempo de 1 segundo, cuando transcurre 1 segundo, la partícula que se está moviendo se movió 2 metros. Cuando yo tengo un tiempo de 2 segundos, la partícula se movió, más o menos, hasta 4 metros. ¿Sí? Por lo tanto, al transcurrir 1 segundo, la partícula se mueve 2 metros. Al transcurrir 2 segundos, la partícula está en una posición de 4 metros. Obviamente, desde el segundo 1 al segundo 2, se movió de 2 metros a 4 metros, o sea, se movió 2 metros. Entonces, si en 1 segundo se mueve 2 metros, en otro segundo se mueve otros 2 metros, en otro segundo se va a mover otros 2 metros, porque es una función lineal, ¿sí? Este también corresponde a un movimiento rectilíneo, me salió la N acá, a un movimiento rectilíneo uniforme. No es el variado, ¿por qué? Porque yo estoy relacionando el tiempo con la posición y se va a mover la misma cantidad de metros segundo a segundo. Por lo tanto, cuando yo tengo una función lineal, quiere decir que se está moviendo la misma cantidad de metros por cada segundo. Por lo tanto, esto significa que tiene una velocidad constante. ¿Sí? Bien. Otro dato que se puede llegar a obtener desde los gráficos, o que podemos llegar a utilizar los gráficos, es reemplazamos el tiempo dentro de nuestra función. Nosotros tenemos la función velocidad y la variable independiente es el tiempo. Por lo tanto, a mí me pueden preguntar cuál es la velocidad cuando el tiempo es 3. ¿Sí? La velocidad con respecto a 3. Esto es que la velocidad con respecto a 3 va a ser igual a... Fíjense que adentro está el tiempo, que es 3. Por lo tanto, busco el tiempo en 3, me fijo, la velocidad son 2 metros por segundo. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando transcurren 3 segundos, la velocidad son 2 metros por segundo. En este caso de acá, segundo a segundo, se mueve 2 metros. Por lo tanto, puedo preguntar cuál es la posición a los 3 segundos, ¿sí? Entonces, la posición al segundo, 2 metros. La posición a los 2 segundos, 4 metros. La posición a los 3 segundos van a ser 2 metros más. Por lo tanto, va a ser la posición a los 3 segundos, van a ser 6 metros, ¿sí? La posición se mide en metros. Y así sucesivamente. La posición a los 4 segundos, 8, ¿sí? La posición a los 5 segundos van a ser 10, y así. Siempre va a avanzar 2 metros porque la función es lineal. Lo más importante, lo más relevante de todo esto es que estos dos gráficos representan al movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver dos ejemplos que corresponden al movimiento rectilíneo uniforme variado. Bien. Ahora vamos a ver los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme variado, en donde ya habíamos visto que en el movimiento rectilíneo uniforme variado la aceleración es constante y la velocidad varía según la aceleración que nosotros tengamos. Como pueden apreciar, se nos agregó otro gráfico más. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme variado tenemos 3 gráficos. Siempre, como se darán cuenta, en el eje de las abscisas tenemos al tiempo. Puse todo en segundos, ¿sí? Pero bueno, podría estar en horas, el tiempo en horas y la velocidad en kilómetros por hora, para cambiar un poco, ¿sí? Entonces, eso no es relevante. Es relevante en el ejercicio, no es lo mismo 3 horas que 3 segundos, pero no en la explicación. Entonces, tenemos 3 gráficos en el movimiento rectilíneo uniforme variado. En el MRU teníamos 2, ahora tenemos 3. Veamos en qué consiste cada uno de estos gráficos y por qué corresponden al movimiento rectilíneo uniforme variado. El primer gráfico, relacionamos tiempo con velocidad, ya habíamos visto. ¿Qué pasa acá? Yo tengo en un tiempo de 0 segundos, o sea que ya estoy analizando desde antes el problema, tiene
va a 1 km por hora. ¿Sí? Vamos a cambiar las variables, de paso les explico otra cosa. A un tiempo de 0 segundos tenemos que, de 0 segundos no, de 0 horas, la partícula está yendo a 10 km por hora. Eso es lo que me está diciendo este primer puntito de acá. Ahora el tiempo, a 1 hora, la partícula está viajando a 20 km por hora. Y en un tiempo de 2 horas, la partícula está viajando a 30 km por hora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a cada hora aumenta 10 km por hora. Esto quiere decir que la velocidad está variando, o sea, está aumentando. En otras palabras, más físicamente, está acelerando la partícula. ¿Sí? Por eso ahora no es constante la velocidad, ahora la velocidad varía con una aceleración positiva. ¿Sí? Como ustedes se darán cuenta, la aceleración en este caso son de 10 kilómetros por hora cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la primera hora a las 0 horas está a 10 km por hora. Lo puse acá para no arrancar todos desde el origen. ¿Sí? A las 0 horas va a 10 km por hora. A la hora pasa a ser 20 km por hora. A las 2 horas, 30 km por hora. O sea, cada hora aumenta 10 km por hora. Eso quiere decir que tiene una aceleración. Por eso, cuando las gráficas que relacionan velocidad con tiempo son lineales, positivas o negativas, con la pendiente positiva o negativa, quiere decir que son de movimiento rectilíneo uniforme variado. Esta no se mantiene constante, sino que la velocidad varía. ¿Qué pasa con la gráfica del tiempo, que se relaciona el tiempo con la posición? Seguimos el tiempo en segundos y la posición en metros. Fíjense que la gráfica hace una curva hacia arriba, ascendente en este caso, que es una función exponencial. ¿Sí? Esta gráfica corresponde a una función exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque al relacionar el tiempo con la velocidad, con la posición, al relacionar el tiempo con la posición, tenemos que al segundo va a recorrer una pequeña porción de posición. ¿Sí? A los 2 segundos va a recorrer un poco más. ¿Sí? Ya casi llegando al 1. Y a los 3 segundos ya recorre como que cada vez recorre más posición en menos tiempo. ¿Sí? Eso es lo que trata una función exponencial. Quiere decir que, entonces repito, que a cada segundo aumenta más rápido su posición. ¿Sí? De 1 segundo a 2 segundos capaz que recorre 1 metro, pero de 2 segundos a 3 segundos capaz que recorre 1,5 metros. Y de 3 segundos a 4 segundos por ahí recorre 4 metros más. ¿Sí? Por eso es exponencial, porque cada vez recorre más y de una manera exponencial, valga la redundancia. Y esa es la relación del tiempo con la posición, con el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? Las dos gráficas en sí representan lo mismo, representan a algo que tiene aceleración. ¿Sí? Lo que pasa que con variables distintas. Uno relaciona la posición, otro la velocidad, y en este caso, que también es lo mismo, pero con variables distintas, que tenemos el tiempo en segundos y la aceleración en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Como se darán cuenta, es lo mismo que el movimiento rectilíneo uniforme con la velocidad. La aceleración en el variado es constante. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener la aceleración constante. En este caso tenemos una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tiempo 1 segundo tenemos una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. A los 2 segundos una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado y a los 3 segundos una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. La aceleración es constante. Y esos son los gráficos que nosotros tenemos en MRU y MRV. Bueno, y para terminar, el movimiento rectilíneo uniforme variado los utilizamos también como si fueran funciones.
¿sí? Tenemos la velocidad con respecto al tiempo, la posición con respecto al tiempo y la aceleración con respecto al tiempo, que siempre va a ser la misma en este caso, pero bueno, la tenemos. En este caso, por ejemplo, si a mí me piden la velocidad a los 3 segundos, ¿sí? Me lo da el gráfico. La velocidad a los 3 segundos, sí, a un segundo 20 metros, un segundo no, horas. A la 1 hora, 20 km por hora. A las 2 horas, 30 km por hora. A las 3 horas, 40 km por hora. ¿Sí? Entonces, la velocidad con respecto al tiempo va a ser 40 km por hora cuando hayan transcurrido 3 horas. ¿Sí? Y así trabajamos con todos los gráficos.